Vivimos en un mundo hiperconectado, pero al mismo tiempo fragmentado. La atención se convirtió en un recurso escaso y la velocidad de los cambios nos desorienta. En ese contexto, ser disciplinados y compasivos deja de ser una cuestión individual, es un desafío colectivo. ¿Cómo sostenemos compromisos, cultivamos la empatía y preservamos lo más humano en medio de la dispersión? En este episodio vamos a explorar esas preguntas, porque quizás el verdadero camino hacia el futuro sea volver a lo esencial. Hola a todos, soy Ezequiel Tambornini y les doy la bienvenida a un nuevo episodio Crea una Red Viva, el podcast del Congreso CREA 2025, realizado en colaboración con Agrofy. Hoy recibimos a Carlos Pérez, publicista, presidente de la agencia de comunicación BBDO y uno de los creativos argentinos contemporáneos más reconocidos. También nos acompaña Fernando Tacari, empresario agropecuario del CREA Colonia Medici de la región sur de Santa Fe. Con ellos haremos hincapié en el segundo eje temático del Congreso CREA 2025, el arte de ser persona. Por eso hablaremos de disciplina, compasión, hábitos y oportunidades para reconectar con lo humano. Antes de comenzar la charla, quiero invitarlos al Congreso CREA 2025, que se va a realizar los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre en Tecnópolis, provincia de Buenos Aires. Ingresando a congresocrea.org.ar vas a poder adquirir tu entrada, conocer la agenda completa y acceder a descuentos en pasajes aéreos, transporte y hotelería. Además, podés conocer la programación completa y armar el congreso a tu medida, seleccionando las propuestas que más te interesan y creando una agenda personalizada. Nos acompañan Banco Nación Argentina como sponsor oficial, junto a nuestros aliados estratégicos, Banco Galicia, Advanta, Bayer, YPF, AGD y AFA. Fernando, ¿cuál es el valor del factor humano para la red CREA? Lo más importante, el humanismo dentro del movimiento CREA es fundamental y es la esencia. Primero las personas y después construimos entre todos los caminos que conducen a nuestras empresas, a nuestras familias, a nuestras comunidades. Así que no cabe duda que no solamente para el Congreso, sino en lo cotidiano de nuestro movimiento CREA, la persona es lo más importante. Carlos, ¿qué puedes aportar al respecto? No, creo que CREA es en nuestro país y cuando conocí el movimiento, creo que me pasó lo que le pasó a un montón de gente que no forma parte de CREA. Y creo que en principio fue una idea y hoy es una respuesta a un montón de cosas que están sucediendo en el mundo. El devenir trae tecnología, automatización. Bueno, ahora estamos todos con inteligencia artificial y creo que eso cada vez nos va ahondando en una pregunta que es ¿qué es ser humano? ¿Cuál es el rol del ser humano? ¿Qué es efectivamente lo que distingue al ser humano de cualquier otra cosa? Cuando empezás a hacer inventos que empiecen a reemplazar muchas tareas humanas, inevitablemente empieza a surgir eso. Y creo que lo vincular, creo que la noción de red, bueno, lo que se decía recién, ¿no? La impronta de lo humano en términos de relacionamiento empieza a ser como algo muy, muy esencial, que creo lo viene diciendo hace mucho, lo viene poniendo en práctica y empieza a ser como una de las respuestas a todas estas preguntas que yo decía antes, ¿no? Claro. Y en realidad, esto para CREA no es nuevo. Lo que es nuevo son los desafíos que nos hacen replantearnos qué es lo humano frente a tecnologías que empiezan a replicar muchas cuestiones que pensaban que nosotros antes pensábamos que eran exclusivamente propios del humano y que ahora sabemos que no lo son, ¿no? Hablamos muchas veces últimamente de lo difícil que es vivir, de la complejidad de la vida en estos tiempos, de la fragmentación, del individualismo, de la búsqueda del éxito. Y yo creo precisamente que CREA es casi el antídoto a todas esas cuestiones que de alguna manera son negativas para el interior humano. Porque en CREA, obviamente que hay muchísimas cosas para mejorar, es como un diamante que tenés que ir puliéndolo todos los días, lo cual está bueno porque te desafía cada vez a estar mejor. Pero es un gran antídoto pertenecer al movimiento CREA, conocer la metodología CREA, llevarla adelante, el hecho de
compartir la célula madre del movimiento CREA, que es el grupo en sí mismo, la reunión de grupo, porque allí están las cosas que nos hacen bien, el encuentro, el intercambio, la empatía, la reflexión conjunta. Así que creo que de alguna manera CREA es mucho para los tiempos que corren. Es mucho y bueno. Cuando digo mucho, digo bueno, ¿no? Claro, en ese sentido, un desafío grande que hubo en lo que estás diciendo fue la pandemia, por ejemplo. Que los vínculos se tuvieron que, digamos, reconvertir y utilizar otros canales, pero digamos, toda la fuerza de la red pudo seguir operando gracias digamos, a la red de confianza básicamente que había, que quizás muchas que no tenían esa estructura colapsaron o tuvieron problemas importantes. O que las tuvieron que empezar de cero porque no las tenían, ¿no? Que eso me parece que es algo que era preexistente. Dijiste red de confianza, no me parece menor, es una palabra que cada vez cobra más sentido. Porque también creo que todo lo que Fernando decía recién y que está sucediendo, mucho de lo que se ha inventado en los últimos años tiende a ver al otro como un extraño. Y hablo de plataformas sociales, ¿no? No es casual que cada vez haya más polarización de cualquier tipo sobre cualquier idea, no necesariamente política, ideológica, sino empieza a haber grietas por cualquier cosa, no acá en el mundo. Y la confianza empieza a ser un valor que ojalá que no sea escaso, ¿no? Pero empieza a ser un valor muy importante, que por supuesto se pone de manifiesto en un caso absolutamente excepcional en la historia de la humanidad como es una pandemia, pero que en los micromomentos, en las cuestiones diarias, si uno las puede ver, son muy relevantes, ¿no? La posibilidad de poder confiar en otros, yo creo que ese es digamos, es una piedra angular en el movimiento, ¿no? La idea de poder juntarse con otra gente y abrirse, no solamente desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista personal, y profesional y personal. Yo he podido estar, sin ser miembro, presenciar justamente lo que es una reunión, y lo profesional y lo personal es como que está muy, muy desdibujado, afortunadamente, ¿no? Muy diluido, son casi una sola cosa. Bueno, es un activo, para definirlo así como casi desde el punto de vista económico, impresionante, ¿no? Y que hay que cuidarlo y que me parece que está vivo también, como se dijo recién, ¿no? Yo creo que son cosas, creo que otra cosa que también tiene muy buena el movimiento es esta idea de que está vivo, de que puede ir evolucionando, ¿no? Que puede ir mejorando en un montón de cosas, pero que también responder al contexto. Que esto me parece que también es interesantísimo a futuro, ¿no? La posibilidad de ir viendo cómo es el contexto y responder a ese contexto. Muy interesante, Carlos, esto que decís, y me acordaba justamente que al entrevistar a empresarios CREA, y hay una pregunta que es la siguiente, decir, bueno, ¿qué es lo que más valorás en toda tu trayectoria como integrante de la red? Y que cuando tuve un problema me contuvieron no solamente para guiarme, porque no podía pensar con claridad, porque estaba preocupado, porque no podía dormir, sino también me contuvieron emocionalmente. Y eso la verdad que, ¿cómo lo medimos en un Excel? Es difícil, ¿no? Realmente. ¿Qué opinas al respecto, Fernando? No, creo que Como tu experiencia como parte de la red, ¿no? Sí, Claro. 18 años de miembro CREA y en el grupo hemos pasado un montón de cosas, todos los miembros, hermosas, buenas, regulares, malas. Y bueno, una de las cosas que más se desarrolla gracias a la construcción de la confianza en los grupos CREA es el hecho de la empatía. No solamente la empatía emocional, que vos podés decir, qué pena lo que le pasó, sino una empatía activa. Activa tiene que ver con la escucha, con el acompañamiento del otro, del prójimo. Y eso sucede cotidianamente en los grupos CREA. Y muchos de los que van entrando como nuevos miembros, nosotros hace poco hemos tenido el ingreso de 2 empresas, se quedan sorprendidos de eso, del nivel de confianza que se construye dentro de un grupo CREA, que ya lleva varios años, y la seguridad psicológica que te da
participar cotidianamente de las actividades del CREA, porque no es solamente la reunión mensual, es mucho más, es el grupo de chat, es la despedida del año, es el viaje técnico, las familias que se juntan. Entonces, creo que por ahí pasa mucho de lo importante del movimiento. Por eso, cuando construimos el Congreso, en el cual Carlos nos ayudó fuertemente, pensamos que todo tenía que empezar por el arte de ser persona, porque la construcción de tu persona hacia la construcción del movimiento colectivamente, ¿no? Tal cual. Y sí, un sistema de inteligencia artificial puede replicar empatía, pero nunca puede reemplazar la empatía humana, ¿no? Porque es un simulacro, de alguna manera. Nunca va a ser, en el sentido, nunca va a alcanzar el grado de realidad de un humano. Las emociones son humanas. Sí. Sí, estamos en un momento en el que realmente uno, cuando tiene charlas, a mí el fenómeno de inteligencia artificial me interesa mucho y trato de zambullirme en el tema. Es muy interesante porque quienes realmente saben del tema te usan todo el tiempo la palabra todavía, ¿no? Como un tema, como un adverbio de decir, bueno, yo creo que hay lo interesante, más que hacia dónde puede avanzar, que creo que eso como especie también, ojalá que tengamos la lucidez de saber y de utilizar esto para nuestro bien. Me parece que lo interesante es la pregunta, ¿no? Es lo que nos interpela, que lo que vos decías antes es, bueno, ¿dónde me voy a ubicar yo y qué es lo que me hace real? A mí, en términos personales, y tomo esta idea de la dimensión de la persona que en el Congreso se va a tratar, es qué es lo que me hace a mí realmente ser humano, ¿no? Digo, sabiendo que hay un montón de tareas, ¿no? Que lo importante es, en algún punto, no tanto el hacer, nosotros nos definíamos tanto por el hacer, sino también por el ser, ¿no? Y ahí es donde creo que esa pregunta vuelve a tener un valor importante. Y después, para ir para el hacer, y yo creo que en esta dimensión, está esta frase, ¿no? Cambio yo y cambia todo. Yo soy casi sistémico, ¿no? En un sistema de un montón de variables de las cuales yo soy una. Si yo cambio, seguramente cambia el entorno. De hecho, probablemente sea una evidencia que se verifica una y otra vez en las reuniones de grupos, ¿no? Sí. Cada miembro que trae un nuevo tema implica un trabajo colectivo, implica, ¿no? Esto se verifica constantemente. Yo creo que se abren un montón de oportunidades y un montón de preguntas. Creo que el Congreso las va a abordar. Mi humilde impresión es esa. Y eso es auspicioso. Yo me quedo con la idea de también que es algo muy vivo esto, que no está estancado y que está respondiendo también a un montón de preguntas y de contextos que no son los mismos de 5 años atrás o 10 años atrás, ¿no? Totalmente. Fernando, ¿querías decir algo sobre lo que contó Carlos? Me parece que debemos mantener la red CREA más viva que nunca, que es uno de los objetivos del Congreso, y internalizar esta idea que somos una red, que no somos solamente el grupo o la región. Y eso es trascendente, me parece, más que nunca para los tiempos actuales y para los tiempos que vienen. Y hay un montón de hábitos que uno puede recuperar o profundizar para mantener viva esta red. Y me parece que está bueno que charlemos cuáles podrían ser esos hábitos a presente para seguir teniendo viva y mejor esta red, ¿no? Hábitos, por ejemplo. Yo creo que hay que pensar mucho, reflexionar, detenerse. Los tiempos estos son muy vertiginosos, estamos sobreinformados, sobreconectados. Hay que recuperar la mirada interior, interior de uno, interior del grupo, interior de tu familia, de tu pueblo, de tu comunidad. Y acercarnos cada vez más a la esencia del ser humano. Creo que de esa manera podés enfrentar mucho mejor parado cualquiera de las incertidumbres que tiene la vida de hoy, que está llena, más que nunca. Claro. Así que me parece que por ahí pasa buena parte del equilibrio que necesitamos para hacerle frente a la vida, ¿no?
esta maravilla que es la vida con todos sus inconvenientes. Estas cuestiones que estamos hablando son centrales porque si alguien entró recién en la conversación va a decir, bueno, vino un congreso hippie y no nos enteramos. Pero no es el caso porque justamente el discurso, volviendo a la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial va a hacer cada vez más cosas y nosotros vamos a tener un rol cada vez más pasivo. Justamente no. Digamos, tenemos que empezar a revalorizar lo humano porque de lo contrario ese discurso nos va a deglutir. Eso es fundamental lo que estamos hablando acá, realmente es una cuestión central para la persona, para las empresas, para las comunidades. Definitivamente. Yo sumo a lo que él dijo el valor de la escucha también, ¿no? A mí me parece que la escucha activa, me parece que eso es central. Que de nuevo, asumo que es un valor que siempre se ha tenido, pero me parece que es sobre el cual hay que profundizar, ¿no? El valor de la escucha activa realmente. El hacer espacio para poder escuchar realmente al otro, ¿no? Porque generalmente en las dinámicas hemos aprendido a conversar y cuando estamos conversando, a ver, un hábito, mejor dicho, un vicio, pero que tendremos que transformar en una virtud, en un hábito, es dejar de estar pensando mientras el otro habla. Esos ejercicios que hacemos es en qué le voy a contestar o irme y después volver para realmente escuchar, que eso es lo que después provoca, obviamente, insisto, me parece que en la génesis del movimiento siempre existió esta idea de juntarnos para escuchar, pero creo que hoy más que nunca es necesario, no solamente hacia adentro y hacia afuera, y rescato también, y me parece central, y probablemente en el Congreso se haga mucho foco en esto, el valor de la red, ¿no? El valor de la red que está, pero que la red adquiere su valor multiplicador en la medida en que yo sea consciente de ella y la use, ¿no? La viva, ¿no? Esto me parece central. Creo que en ese sentido, con todo lo que se avecina, no va a ser un congreso hippie de ningún modo. De ningún modo. Fernando, sí. Lo que dice Carlos, creo que no hay empatía posible si no hay escucha. Claro. Así que una cosa te lleva a la otra, pero aquí sí se sabe cuál es el huevo y la gallina. Acá la cosa empieza por la escucha para poder ser empático y para poder compartir no solo el movimiento CREA, sino tu vida, ¿no? Sí. Hay una palabra, la literatura, un montón de la literatura, podríamos decir, corporativa, de autoayuda, en los últimos 15 años se habló mucho de empatía. Y ahora hay otra palabra que ojalá que no se ponga de moda, porque cuando se pone de moda se la banaliza, pero no casualmente también empieza a surgir una palabra que en realidad viene después de la empatía, que es la compasión, que nosotros la conocemos desde un lugar, la verdad, bastante inexacto, porque la compasión generalmente es la lástima, ¿no? Pero en realidad en términos técnicos, en términos psicológicos, la compasión, de hecho es la cuarta escuela psicológica, la compasión es eso que me hace pensar y sentir como el otro y accionar, ¿no? La compasión implica acción, ¿no? Esta Sí. cosa de ir al otro sabiendo que está pensando y sintiendo y es qué puedo hacer por él. Yo creo que en este sentido, de nuevo, no es nada que uno esté contando y que no se haya vivido y que un montón de gente de CREA diga, pero nosotros hacemos eso. Con lo cual, insisto, es como volver a traer algunas cosas, quizás con otras palabras, o quizás con algunas cosas que existen hace mucho, pero que tiene una palabra que ahora, a esto que estamos haciendo se le pone este nombre, pero me parece que también, y perdón que me ponga muy psicológico, como se dice en el psicoanálisis, el lenguaje crea realidad. Es importante hablar de estas cosas, ¿no? Porque ponerle nombres y saber, digamos, qué es lo que necesitamos en este momento, qué es lo que necesita de nosotros la especie humana, nuestros grupos vinculares, que puede ser la familia, las amistades, los grupos como los grupos CREA, los que necesitan de mí, ser consciente de eso, es el principio después de todo, que termina también en un Excel. Que termina en un Excel también. Seguro. De hecho, estamos hablando de cuestiones que son propias de la red CREA hace casi 70 años, no es algo nuevo. Lo que es nuevo es, frente al avance tecnológico, que es fenomenal, y estos discursos que de manera velada, digamos, dicen que quizás lo humano ya no es tan necesario porque la tecnología nos va a reemplazar, es justamente poner en valor todo lo que tiene CREA hace tantas décadas, ¿no?
Quizás hay que revalorizar constantemente, o la realidad te obliga a revalorizar constantemente todos estos valores, ¿no? Y está bueno y es necesario, ¿no? Porque hay que plantearse cuáles son las necesidades reales. Y en este caso, creo que estas son totalmente necesarias para afrontar la vida. Y CREA tiene un montón de elementos que te ayudan y que te la hacen más fácil. Elementos, casos concretos y ejemplos. No solamente los discursivos, un montón de riqueza en todo el país, bueno, Sí. en ese sentido. Yo quiero rescatar algo que venimos trabajando y que Carlos habla mucho y que tiene mucho que ver con CREA, que es el trabajo en equipo, que es constante desde funcionarios, dirigentes, etc. Él habla mucho y muy bien, y es genial el concepto, que existe el espíritu de cuerpo, que es tan importante como el equipo, o el equipo tiene una visión si tiene un espíritu de cuerpo. Carlos nos trajo a la construcción del Congreso dos términos concretos, que es la compasión más allá de la empatía, y nos trajo también esta idea de lo que es el espíritu de cuerpo dentro de un equipo de trabajo. Que, de nuevo, a los efectos del resultado, cuando vos vas, por ejemplo, al análisis de formaciones de alto rendimiento, que puede ser desde un equipo de alta performance en lo deportivo, te hago un equipo de la NBA, o puede ir a espíritu de cuerpo, que es una terminología que se ha usado mucho también en el lenguaje militar, tienen las mismas condiciones. Lo que sucede es algo que también se ha estudiado, que es el pensamiento sistémico, pero te lo puede contar un jugador de élite que dice, hay un momento en el que yo estoy jugando y sé que estoy conectado con todos los demás y no necesito mirarlos. Esto sucede, es algo que sucede y que está estudiado y que se ha estudiado científicamente. Y es ese momento en el cual yo sé que estoy en un nivel conectado con todos los demás y que sé que voy a tirar la pelota y si no necesito mirar, sé que va a estar alguien recibiéndola y todos estamos conectados. Situaciones muy interesantes en este sentido, ¿no? La generación dorada, el equipo de básquet argentino, ha hablado mucho de esto, sus miembros han hablado mucho de volver al vestuario y decir, pero vos en ese momento sentiste, sí, estaban todos sintiendo lo mismo. Hay experiencias en este sentido, eso es espíritu de cuerpo, eso es la suma de las partes alineadas, con trabajo, en conjunto, desbloquean una nueva dimensión, ¿no? Una dimensión colectiva, que producen resultados de excelencia, ¿no? Me interesa la idea del resultado, sobre todo, porque para alejarnos de una cuestión mística, ¿no? Producen resultados. Yo creo que eso es muy interesante hoy. Y eso implica compromiso, eso implica trabajo, obviamente práctica, ¿sí? Práctica. Y eso creo que en estos tiempos tan desafiantes, donde, de nuevo, para lograr resultados que se vuelven cada vez quizás más impredecibles, producto de los cambios climatológicos, producto de las condiciones económicas, producto de un montón de cosas, de la complejidad del mundo, es más que nunca necesario un trabajo en equipo, a este nivel. Tal cual, a nivel empresa, y eso que estás mencionando de alguna manera es la vida y la historia de muchos grupos CREA, ¿no? De la mayor parte, podríamos decir. Sí, tal cual. Y lo importante que queremos llevar todas estas ideas al Congreso es que te contagien de alguna manera para que puedas vivenciar esa energía y vayas cuando vuelvas a tu casa, puedas transformar parte de lo que crees que necesitas transformar a partir de estos conceptos que vamos a compartir durante 2 días. Y creo que ahí está lo importante, ¿no? Tratar de que cada uno de los que estemos presentes ese día internalicemos todos estos conceptos, los trabajemos, los pensemos y que nos hagan bien, porque creo que pensando bien se vive mejor y creo que es uno de los objetivos. Corrijo con lo que dije en la última parte, digamos, no es solamente el grupo CREA, sino de hecho todos los que trabajan con la metodología CREA, que esto va mucho más allá de la red CREA y del campo, es mucho más amplio, realmente. Es una metodología justamente... Una metodología que ha excedido largamente. Tal cual. Y la Argentina incluso, y el continente americano. Totalmente, totalmente. Clarísimo. ¿Algo que quieran aportar para cerrar este diálogo maravilloso?
Yo solamente agradecerle a Carlos todos los conocimientos que nos compartió este tiempo, que seguramente nos va a seguir compartiendo. En lo personal, agradecerle a CREA por darme esta oportunidad. Nunca hubiese imaginado estar en esta situación. Y decir una frase que dice siempre Fran Higueravide, expresidente de CREA, que a CREA cuanto más le das, más te da. Nada más. Buenísimo. Carlos. No, bueno, yo súper agradecido. Conozco a CREA hace ya unos cuantos años. Me parece que la metodología, y más allá de la metodología, porque la metodología suena algo muy técnico, ¿no? Hay como una dimensión casi espiritual que tiene digamos, la organización. A mí me genera admiración. Ojalá en nuestro país, y más allá de nuestro país, se pudiera aplicar. Muy contento de poder participar y aportando un granito chiquito en lo que va a ser el Congreso. A mí me entusiasma mucho cuando uno ve lo que está planeado. Y tomo lo que se dijo recién. Me parece que lo fundamental no es tanto lo que va a ocurrir en el Congreso, sino lo que puede ocurrir después, ¿no? Eso es lo fundamental, lo que va a ocurrir después, lo que puede ocurrir después, la oportunidad que hay abierta después, porque es ahí donde de nuevo se vive, digamos, todas las ideas que se pueden llegar a poner en práctica, ¿no? Seguramente. Sí. Una pequeña cosa que me parece que no puede faltar en estos podcasts que estamos haciendo. Recordar a don Pablo Ari, nuestro fundador, y me parece que cerrar con una frase de él que es memorable, que es la que dice: unce tu arado a una estrella. Muy buena frase realmente, eterna realmente. Tal cual. Más allá de que el arado no se usa más, pero el concepto es espectacular. Clarísimo. Carlos, gracias. Fernando, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Por favor, gracias a vos. Si quieren hacer doble clic sobre todo lo que hablamos hoy, los esperamos en el Congreso CREA 2025 el jueves 18 y viernes 19 de septiembre en Tecnópolis, provincia de Buenos Aires. Pueden conseguir su entrada ingresando a congresocrea.org.ar, donde van a encontrar beneficios y promociones exclusivas. Nos acompaña Banco Nación Argentina como sponsor oficial, junto a nuestros aliados estratégicos Banco Galicia, Advanta, Bayer, YPF, AGD y AFA. Este episodio se realizó con la colaboración de Agrofy. Hasta pronto.